laboratorio. Luego vamos a ver vamos a hacer un fast track de los modelos que se utilizan en data mining, machine learning, ¿de acuerdo? Porque sería otra materia ver todos esos modelos. Y partamos entonces con esto. Visual exploration and data compression. What we did last time. We started with the core paradigm analysis without code. What does it mean? We have inputs, I mean raw data. We can use the widgets nodes of Orange, where we can processing engine, and then we have the outputs, the processed data and visualizations. Okay? So that's the process. In the first lab, we were talking about the iris dataset. We were seeing iris setosa, iris versicolor, iris virginica dataset. In the first iris setosa, we already see that we have 150 total observations, 50 per class. The predictor for continuous variables, sepal width, length, petal length, and petal width, and the target, one category variable, species class, okay, from this data set. The lab objective, identify which specifies variables best separate the three spaces. So we have the characteristics from these flowers, and the model has to categorize the variable, categorize the species in this case. What is the analytical hint? The source data confirms that what of these classes is entirely linearly separable from the other two. What does means linearly separable? In Spanish, linealmente separables. What does means in statistics? No, I mean in mathematics. Our goal is to prove it visually. What does mean linealmente separables? No word in Spanish. In French, Germany. No problem in Spanish. Okay, so I will try to explain in Spanish, okay? Lineal separable, que sea linealmente separable, significa que en el espacio no importa 2 dimensiones, 3 dimensiones. Imagínense una nube de puntos, ¿no? Y que hay una línea que los puede separar, que los puede clasificar a los puntos fácilmente. ¿De acuerdo? That's what I mean. Thanks, Mauricio. So that was the pipeline that already solved Orange, right? The first widget is called file. What is file widget? Where that's the widget we can data ingestion. No, we can make data ingestion. The next step, we can take data info in order to structural inspection. The next one, the table, tabular inspection. The next one, select columns, domain definition. Here we have an interesting widget. Why? Because we can select 1, 2, 3, many of the columns of the original data table of the original data set. Okay? The next one, distributions. What we can do with distributions widget? No problem in Spanish. Visualization. Okay, what is, how we can call this kind of diagram plot? Histogram. Do you remember? Histogram.
The next one, box plot. Do you know box plot? Diagrama del bigote. And the next one, scatter plot. Okay, so that's a simple, a basic pipeline analytic on Orange. Okay, so let's check a detail some of them. The first one, file ingestion. So we already see that we can have here the variables, data variables, continuous, describe. What other options we have here? Orange. The options of data type in widget. Can you tell me? All the options. Numeric. Here, data type. Categorical. Text. Daytime, okay. And role. Here we have these four are features, characteristics, features, columns, okay? And the last one, that is called class, also is a categorical data type, but it's a target. The role is target. What does mean target? Objective, objetivo, okay? So this column, this characteristic is going to make the predictions, the classifications in this case, okay? So the action load the internal iris dataset via file widget. The core insight data ingestion is strictly structured. We don't have here documents, we don't have, I don't know, photographies, we have a structured data. Do you remember unstructured and structured data? In the first presentations, automatically identifies variable types, automatically is identified this column, okay? And requires you to define their mathematical roles here. So in this toy example, toy data set, mathematical role is too simple, but in real world, sometimes role data is very complicated sometimes before any visual exploration can begin. So in visualization, we confirm all your measurements, variables, and set continuous features, and class is set as the objective target. Can give us news, but in English. I don't know what you want. I read this morning that Meta is firing their employees because of AI, like 10% of their employees. And that's all I know. Is that okay? Is that enough? Okay. Let's continue. Defining the data domain. Okay. Here we are using, I don't know what is the widget name. What's the widget name of this? Data table. Great. So here we can see anatomy of data. Here all the columns, all the rows also. So the predictor variables, these are mathematical inputs used by algorithms to model outcomes in this case. The objective, the specified variable you are attempting to predict or separate. And here we can also have auxiliary data like row IDs that we are not going to use, but it's going, maybe we can use to identify, to help us. Okay?
So we have here data info. It's important. Do you remember Chris Deme? Chris Deme? Chris Deme? Yeah? So we use here to understand the data. The second step from Chris Deme. Here as an example, another example for data table. Next, refining the observable space. So what's the widget we are using here? Select columns, because we have all the columns and we can select some of them, just some of them. In this case, just two. Okay? In the next lab, we are going to understand why we use we can reduce of data. Here, univariate distributions evaluating PXG. View data distributions. We can see here the histogram plots. So we can evaluate the number of classes. Here we have, what is the widget? Box plot widget. So we can see all the boxes of the three variables we have in this case. Okay? Do you know ANOVA? Have you seen? What is ANOVA? The feature distribution, the p-value. Okay. Okay, it's a model, right? Simple words, it's a model. Geometric representation and smart discovery. So, the first element that we can use to check the data is a graph, is a plot. Okay, so here we can see how are where is the groups, for example. Here we can recognize 1, 2, 3 groups. Just looking at. So we have a representation, a smart discovery, and the algorithm. Maybe we can have some idea what's the model we are going to use. For example, we can use here. We are going to see in the next slide K-means. Okay, K-means is a model that we can use to generate these agrupations, discover these groups. Okay, so the graph, the plot, is very important to start analyzing the data. The statistical engine inside the widget. So, widget, select columns, defines the formal data domain. Okay, the statistical foundation modifies observable sample space and explain variance. Distributions analyze single variance, empirical distributions, no parametrical, kernel density Gaussians. These statistical foundations you are going to find in the more complex options of these widgets. Box plot, scatter plot, have core functions and statistical foundation. Okay? For example, the student was talking about chi-square. There is next to ANOVA. Orange operates as rigorous analytical engines and utilizes robust statistical frameworks in the visual interface. Okay, so we are working with Orange because we can make complex calculus with no code. The visual proof. So here, see if we have sepal variables and petal variables, we can see that here is raw data. We don't have an order. But in this case, we have an order. We can get the groups. We can clusters. We can get the clusters. So the conclusion: petal length and petal width are vastly superior at definite the distinct Aries species. So
Using petal variables, we can group, we can generate the clusters. One species, Aries setosa, is perfectly linearly separable from the rest of data sets. So here we can make a line, we can put a line, and we can separate the data. That means linearly separable. Okay? Is there any question? Is all clear? Thank you. Okay, so in this lab, we already see core takeaway from lab 1. Extraordinary supremacy, effectively analysis begins with domain definition, and we have all the explanation of structural supremacy. Interactive propagation, because we can put all the widgets connected and we can get some interesting results. And the power of progressions, we can have complex statistical relationships, multidimensional variance, for example, ANOVA, and we can make complex calculus with Orange. Okay? So I think so, I hope so. You have the lab 1. Save it, right? En esta parte he tenido que poner un poquito de español porque aquí sí necesitamos entender algunos conceptos y a veces en inglés es un poco más difícil. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver, y Orange lo tiene para nuestra como una gran ventaja, ¿no? Tiene lo que es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. ¿De acuerdo? Entonces, en el aprendizaje supervisado lo que vemos son datos etiquetados. ¿Qué significa que estén etiquetados? Que ya sabemos la respuesta, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener datos etiquetados, a ver que les puedo dar un ejemplo rápido. Datos etiquetados. Por ejemplo, fotografías, ¿no? Algo rápido. Las fotografías van a entrar al modelo y nosotros ya tenemos clasificados, que son gatitos, perritos, loritos, ¿no es cierto? Entonces, cuando entre una nueva fotografía, el modelo debería reconocer qué es. Pero esos datos etiquetados, los que nos permiten es entrenar al modelo, ¿no? Metemos los datos y le decimos, ¿sabes qué? Tienes que llegar a esto. Entonces, el modelo empieza a aprender qué es eso. Y cuando llegue otra vez uno nuevo, como ya ha aprendido, ya sabe cómo reconocer, entonces nos hace una predicción. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con clientes. Si tuviéramos clasificados a nuestros clientes, clientes VIP, clientes, no sé, ¿qué clasificaciones podrían haber? Nosotros tenemos 2 nomás, clientes VIP y clientes no VIP. Entonces tenemos a esos señores que tenemos ciertas características, entonces podemos darle al modelo y decirle, ¿sabes qué? Con estas características es un cliente VIP, con estas características no es un cliente VIP. Luego, cuando llegue otro nuevo cliente con ciertas características, el modelo automáticamente podría aprender y saber si es un cliente VIP o no. ¿De acuerdo? De eso se llama aprendizaje supervisado y porque tenemos etiquetas. ¿De acuerdo? Este es el mundo más pequeño, o sea, los datasets etiquetados son muy poquitos. No hay muchos datasets etiquetados. En cambio, este es el que en la vida real pasa, ¿no? Es el aprendizaje no supervisado y donde no tenemos etiquetas. O sea, no sabemos qué está pasando con los datos y queremos descubrir cosas, ¿no? Imagínense que esos cuadrados y triángulos y círculos son clientes con un montón de características y los metemos a un modelo y le decimos, descubre cosas para, por ejemplo, clasificarlos, ¿no? Para clasificarlos de alguna manera. Que estos clientes sean VIP, más o menos VIP, estos no son VIP, qué sé yo. Entonces, podemos hacer muchas más cosas con aquello y además es el mundo que realmente pasa. Estos datos etiquetados normalmente es poco usual, no hay mucho de eso. Y además es costoso etiquetar datos, ¿no? Etiquetar es primero darle al ser humano para que etiquete manualmente y luego utilizar esos datos para generar un modelo ya automático. La regresión lineal, que lo hemos mencionado, también se puede hacer con lo que es Orange.
No voy a hablar, como les digo, este es un fast track de esto. Entonces ahí tenemos la ecuación base, cómo funciona, cómo lo medimos, si está bien o mal, cuáles son los supuestos críticos, ¿no? Y aquí aparece una palabra clave, los outliers. ¿Qué son outliers en español? Datos atípicos. Exactamente. Entonces, ¿sí? Pueden haber datos que estén muy separados de nuestro modelo y que realmente no aporten mucho y que sería mejor quitarlos. Hay que tomar decisiones con estos outliers, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? La regresión logística, ¿no? La regresión logística. Primero, hay que identificar algo muy importante. La regresión lineal, multilineal, ¿qué nos permite hacer? ¿Para qué sirve? Para hacer estimaciones o predicciones, ¿de acuerdo? Es para predecir un número, una cantidad, algo nos va a permitir predecir. En cambio, la regresión logística, ¿qué nos permite hacer? Predecir los datos futuros científicos. Predecir, no. Clasificar, ¿de acuerdo? La regresión logística nos permite clasificar. Entonces, ¿no? Lo que hace es predecir por probabilidad, hay un umbral aquí, si está más cerca de estos señores o está más cerca de esos señores, ¿no? Entonces predice que se va a uno o a otro lado. Por ejemplo, se puede hacer una regresión logística para predecir si un estudiante se va a aplazar o no, ¿no? Podríamos armar un modelo con las características del alumno, llega tarde, llega temprano, presenta sus tareas, presenta a tiempo, estudia, cuántas horas al día estudia, viene a las clases de laboratorio, presenta sus prácticas. En base a eso, ya se puede predecir si se va a aplazar o no. Se podría armar fácilmente un modelo. Aquí está la curva sigmoide que maneja esta estructura, ahí está, ¿no? Y bueno, entonces es otra, más bien no es tan bueno utilizar la palabra modelo, en realidad son estrategias, son técnicas, ¿de acuerdo? Esa es la palabra adecuada. Entonces, tenemos la regresión lineal, ¿no? Que ahí están sus componentes en lo que se refiere a naturaleza, la distribución, las métricas y los casos de aplicación. Y lo que es la regresión logística, que nos permite a través de su comportamiento hacer la clasificación, por ejemplo, detección de fraudes financieros, predicción de fuga de clientes, churn. Y a estos señores, esto de acá, las métricas de evaluación, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque eso define si estamos bien o mal con ese modelo. Esto seguro que los conocen, ¿no? El R2, el RMSE, el MAE. Y acá vamos a ver con Orange que vamos a poder apreciar cómo es una matriz de confusión, cómo se ve la precisión, el recall creo que sí también, y las curvas AUCE y ROC, que son otras formas de medir, ¿sí? Cómo es que está funcionando nuestro modelo. Nuestro modelo, sigo con lo modelo, con nuestra técnica, ¿ok? Otra técnica muy importante es el PSA. ¿Sí? El PSA. Yo pienso que es uno de los más importantes, de los que se tendría que estudiar sí o sí en la universidad. Yo creo que en todas las carreras deberían por lo menos ver estos modelos, los dos anteriores y este señor, 3 mínimamente. Sí, habla, ahí dice la maldición de la dimensionalidad. ¿Por qué? Porque los problemas, y también dice ahí la complejidad, son justamente muy complejos, ¿no? Son muy complejos. Hay muchas variables a veces para poder analizar, ¿no? Pero esas variables hay muchas que no aportan mucho valor a la técnica, al resolver el problema. Entonces, o a veces es muy caro tener muchas variables, ¿no? Por ejemplo, el censo, ¿saben cuántas preguntas tenía el último censo? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Eran varias, ¿no? Eran muchas. Entonces, hacer un análisis con todas esas variables puede ser muy costoso. Por eso existe esta técnica llamada PSA,
que lo que hace es reducir la dimensionalidad, o sea, reducir las columnas a las que son más importantes, a las que aportan al modelo de verdad, ¿no? Entonces, pero sin perder, digamos, la información. Es reducir un problema muy complejo a algo más sencillo. Por ejemplo, de 3 dimensiones lo podemos llevar a 2. Incluso ya se puede graficar, se puede ver más cosas, ¿no? Entonces, ese PCA es muy poderoso, es muy recomendable para todo, ¿no? Para todo. Luego, bueno, aquí está la explicación de cómo utiliza, ¿no? Se centra en los datos de media cero y se busca la redundancia entre pares, ¿no? Eso es ya cómo explica cómo funciona el modelo. Se descompone la matriz, los eigenvectores dictan la dirección máxima de varianza, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Ustedes llevan lineal? ¿Álgebra lineal? ¿Sí o no? Sí. ¿No? ¿No, no? ¿Álgebra lineal no? ¿Sí? Qué pena, qué pena. Porque creo que ya se los dije, ¿no? Si yo hubiese sabido que para saber inteligencia artificial hay que saber ingeniería, álgebra lineal, pues hubiese estudiado con más ganas. Y mucho de eso se ve en álgebra lineal. La proyección, los datos originales se proyectan sobre los top K eigenvectores, mejor dicho. Entonces es todo un tema de matrices, vectores, multiplicación, inversas, que se hace ahí operaciones con matrices y al final se logra obtener, ¿no? Y vamos a ver esta gráfica, la vamos a ver en orange. ¿Qué es lo que hace? Vamos a meter los datos y vamos a ver esta gráfica donde nos va a decir que hasta aquí, con un 80%, el modelo ya está explicado, ya se entiende. Entonces no es necesario utilizar más variables, no es necesario utilizar más características, porque hasta acá ya se entiende. Entonces nos ahorramos todo eso, porque aquí la curva ya empieza a ser plana y ya no aporta información, ¿no? Les repito, estamos haciendo una cosa de locos. Esta es la materia de Machine Learning, ¿no? Y es todo un semestre que vemos esta materia, pero bueno, lo estamos haciendo muy rapidito para que por lo menos tengan el contexto, ¿de acuerdo? Después están los algoritmos de clustering. Clustering es encontrar grupos, ¿no es cierto? Empezar a agrupar las cosas. Y de esto sí tenemos varios sabores. Por ejemplo, tenemos el basado en centroides, que es el famoso CAMINS, ¿de acuerdo? CAMINS, nunca se van a olvidar de ese nombre. Ninguno de mis alumnos se olvida de ese nombre, CAMINS. Otro es basado en conectividad, el jerárquico, ¿de acuerdo? Y el otro, que es el basado en densidad, el DBSCAN, ¿de acuerdo? Como les digo, cada uno de estos modelos, de estas técnicas que estamos viendo, tiene una base matemática muy fuerte, tiene extensiones más allá, se va complicando una cosa que no sabe. Entonces es bastante amplio, muy amplio este tema, ¿sí? El CAMINS, ¿no? que es uno de los más sencillos de entender y más rápidos para poder hacer clasificaciones. Entonces, ahí está cómo funciona, ¿no? Los 4 pasos. Se define K puntos, ¿sí? Y se empieza a calcular, eso se van a llamar centroides, y se empieza a calcular las distancias a los puntos. Entonces, esos centroides se van moviendo para que se conviertan en los centros realmente de los datos, y al final, entonces, como este es centro, este es un grupo, este es otro grupo, y este es otro grupo, ¿no? Se van actualizando y se repiten los pasos. Entonces, no es nada complicado, es solamente cálculos de distancias, ¿no? De los centros que se van moviendo a los demás puntos. Bueno, aquí hay un poco más complejo el tema de las suposiciones geométricas. ¿Qué quiere decir? Que para que podamos separar, ¿no? Para que podamos encontrar esos grupos, CAMINS asume que los clústeres son esféricos e isotrópicos. Es decir, que van a haber circunferencias que vamos a poder ponerlas y vamos a identificar los grupos, ¿no es cierto? Fíjense ahí, los grupos no está mal, está capturando estos datos que pueden ser, no sé, clientes, pueden ser lo que ustedes quieran, se los está separando. Entonces, esto de CAMINS solamente es la base. Hay problemas mucho más complejos que se requieren técnicas más avanzadas, ¿de acuerdo? Y hay un método que se llama el método del codo, que también nunca se van a olvidar, que nos va a decir cuál es el número
el número ideal de grupos que vamos a encontrar con Camins. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, está diciendo que tenemos 3 clústeres. Podríamos llegar a 5, pero si avanzamos más, ya la diferencia no tiene sentido. Se van a empezar a confundir los grupos, ¿no? Entonces, por eso, ese método del codo nos permite, elbow, ¿no? En inglés, elbow method nos va a permitir encontrar eso. Bien. Luego están los jerárquicos que nos van a permitir construir árboles, ¿no? Seguramente árboles de decisión, ¿lo vieron? Árboles de decisión, sí. Bueno, entonces es otra forma de hacer clasificaciones. No voy a entrar en más detalles al respecto. Ahí está la información y lo van a tener en las diapositivas. Ahí están las métricas. Tampoco voy a entrar en esto mucho detalle, solamente quería mostrarles. Este sí es importante. Es un diagrama famoso, el dendrograma, ¿verdad? ¿Lo han utilizado? ¿Lo han visto alguna vez? ¿No? Pero es el que nos muestra a cualquier profundidad clasificación, ¿no? Digamos, a este nivel, ¿qué decisiones podríamos tomar? A esta decisión mucho más bajo podemos tener decisiones, ¿no? Este es muy fácil de entender inclusive porque gráficamente nos muestra qué está pasando, pero es muy pesado porque hace un recorrido de todos los datos y si no le damos un buen rango, un límite hasta dónde tiene que llegar, pues se hace muy denso y se puede complicar demasiado. ¿Sí? Entonces, tenemos 2 principales que son K-means y el clustering jerárquico, que en el caso del K-means, el conocimiento previo requiere el K. Podemos obviamente obtener un ideal con el método del codo, pero necesitamos. En cambio, el clustering jerárquico va a obtener ese K, lo va a identificar. En el caso de poder de cómputo que necesitamos para hacer esto, en K-means puede hacer grandes cosas, no necesita mucho poder computacional, incluso puede llegar a clasificar cosas en Big Data. En cambio, en jerárquico sí es muy pesado, necesitamos una computadora muy buena si queremos hacer cosas muy, muy detalladas. La trazabilidad del proceso, aquí hay un término que no sé si lo hemos comentado, es el de caja negra, porque aquí, si bien sabemos que se mide, pero se va moviendo el centroide y a veces eso no es tan claro como lo hace. Este sí es altamente transparente, hemos graficado, todo el proceso se grafica. Y la tolerancia a la geometría, aquí es rígido, asume esferas, ¿no? ¿Por qué no elipses? ¿Por qué no figuras de cualquier estilo? En este caso tienen que ser círculos, ¿de acuerdo? Hay otras técnicas avanzadas que ya manejan figuras más complejas. Este es flexible, adaptable según las métricas y, bueno, no hay mucho problema en ese señor porque se muestra todo con detalle. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema con estos modelos, con estas técnicas, modelos? ¿De acuerdo? Es que a veces nos perdemos, ya son tantos, ¿para cuál uso? ¿Para cuándo? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿No? Entonces aquí más o menos se ha armado como que una guía bien chiquita de cómo elegir el modelo. Entonces, primera pregunta, dice, ¿tienes datos etiquetados? O sea, ¿tienes datitos clasificados, como hemos dicho? ¿Sí? O sea, el objetivo está claro. Si es no, entonces estamos en un no supervisado. Y si estamos en sí, es supervisado porque tenemos las etiquetas. Y dice, ¿quieres predecir un número o una categoría? Entonces, si quieres predecir un número, es continuo y es regresión lineal lo que tienes que utilizar, ¿no? Pero si quieres predecir una categoría, o sea, clasificar, es por probabilidad, seguramente, de utilizar regresión logística. Primera regla, entonces, si quiero predecir un número, regresión lineal. Si quiero clasificar, regresión logística. Por el otro lado, si estamos en los no supervisados, ¿cuál es mi objetivo principal? Es la primera pregunta que debo hacer. Quiero reducir variables porque mi problema es muy complejo, tiene mucho ruido, me voy a PCA primero, ¿no? Pero si quiero descubrir agrupaciones, quiero clasificar a mis clientes, ¿no? Entonces, primero pregunto, si son muchos datos, me voy por K-means.
Si no son muchos, me voy al clúster jerárquico. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está como que una guía, ¿no? Una ruta a seguir cuando nos presentemos ante un problema. El algoritmo perfecto no existe de forma aislada, la selección depende de la arquitectura de sus datos y las preguntas de su negocio. O sea, inclusive yo les diría que siguiendo esta guía pueden volver a empezar, ¿no? Porque digamos, he hecho todo lo que dice acá, hasta regresión logística, pero me he dado cuenta que es muy complejo, que tengo muchos datos, entonces me voy a PCA porque quiero reducirlos. Está muy complejo mi problema, ¿no? Puedo empezar a mezclar. Aquí ya lo he hecho de esta manera, lo puedo hacer con aquello. Ya puedo empezar a mezclar modelos, puedo empezar a hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero además, como les digo, esto no termina, no acaba y va creciendo, van apareciendo más cosas. Hay modelos mucho más complejos que requieren más conocimiento matemático. Realmente es muy, muy grande, ¿no? Yo la verdad cuando hice la maestría en ciencia de datos pensé que sabía algo, pero ahora me doy cuenta que no sé nada, que hay tanto por aprender, es un montón de cosas, de verdad que hay un montón. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente laboratorio. Para los que tengan la máquina, tengan el Orange, entonces me pueden seguir. Y si alguien no tiene, por favor, pónganse en grupitos para que puedan compartir la pantalla. Lo vamos a volver a hacer el día lunes, ¿de acuerdo? Ah, no, el lunes sí, que el lunes está bien. Pero por favor tratemos ahorita de avanzar un poquito. Are we ready? Yeah, we can start. Okay. Building a clinical machine learning pipeline. Wow, that sounds great. A visual guide to supervise classification using Orange and the Cleveland Heart Disease dataset. What does mean heart disease? Correct. Problemas de corazón. Okay. What does mean pipeline? What does mean pipeline? In Spanish, what does mean pipeline? Tubería. Tubería, okay? So we are constructing pipelines in Orange. Let's start. Again, what's the first step on CRISP-DM that we already see? Knowing the business. In this case, we are analyzing the data set. The Cleveland Heart Disease data set, 303 patient records. Okay? So in this case, we have patient demographics. What does mean demographics? Okay, the concept in Spanish. There's some characteristics that you should use there for select people or people to find people. Okay, in Spanish doesn't matter. What does mean patient demographics? Samuel. Si no estoy mal, tiene que ver con características en común de una población. Yeah, okay. That sounds good. Okay, for example, age, sex, okay? Here we have clinical vitals and tests. Tests, the BPS, resting blood pressures, medical data. Show serum cholesterol, FBS, fasting blood sugar, rest ECG, resting AZG, okay. Talash max heart rate, okay. So
do you understand why we can understand the data? Because many times it's too complicated. So we have to ask Google, ask ChatGPT, what does mean this? Please explain me, because we are not in this enterprise. We are not doctors, right? So here in clinical vitals and tests also we have the target. One of the most important characteristics, right? Here disease diagnosis treated as a binary classification. 0, absence, 1 to 4, I think, presence. So who can explain this target, the meaning of target? In Spanish, no problem. What does mean target? That's the objective. But I need to understand what does mean here disease diagnosis. Treated as binary. Classification 0, 1 for presence, 0 absence. Podría ser el diagnóstico de alguna enfermedad en el corazón y bueno, puede tener el valor de 0, que sería ausente, o sea, que hay ausencia de enfermedades, y de 1 a 4, que está presente la persona, supongo que en base a grados, ¿no? As you see, with that explanation, we can understand this data set. The next one, symptoms and diagnostic markers. CP, exam, all-peak, slope, CH, many characteristics from this data set are so difficult to understand. So we have to, again, ask Google, ask ChatGPT, or ask a doctor if you have someone in the family. That's the first point. Okay? Understand the business, understand the data. That's the second. Okay, so let's start with the lab. So what's the widget we are going to use here? File. Hi, we have to use file, please. So put here the widget that is called file. I don't know if you already have Orange. Yeah. Okay. So you have to use here the file widget. Yes? Is that okay? File. Let's check here the properties of this widget. We have select the right dataset. What is the dataset? Hair disease. Okay. Here we can analyze the characteristics. So I need someone to explain the columns, the characteristics of this dataset. Just read. There is all the information. I need someone to read. Okay? The first 5, the second 5. Age is a yeah. Great. The level of cholesterol, right? The next 5. Passing growth, it's categorical. Either that they have values to 1 to 0, 1 or 0. Yeah. Rest ACT on the way.
It's a categorical type. If you are raw feature, you have values like normal, less pain, but raw, like profit, SPT, they class cases, cases, if you don't estimate exercise, robotic, XCSE, major vessels, color, bulk, diameter, now. Thank you so much. Okay, so as you see, there is many problems understanding the data because we don't know. We don't know. The most important here is the target. And the target, we have 0 and 1. Okay, 0 and 1. Something important, do you remember here? We can check the data. Right? No. Data info and data table. So we have make something like this. We can write data info that is here. We can click here, and that's the data info. Yeah. Also, we have the reference, the year, the author, description. We have many information, many more information, right? And here we need data table. If we check the data table, we have data. Is that okay? Okay. In order to be, in order to have a good presentation, we can change the names. We can use, I don't know, yeah, the texts. For example, no, it's not here. This one. Where is the text? Here. Yeah. No, I mean, I will try to put here a title. Yeah, I can make this one, but In the same way that you have to right click there. No, but in the data table, for example, by widget, in the existing one, right. For example, colors I have. No, here is that I need this one. For example, we can have here. We can use something like this. Okay, we can explain, for example, this part. We can put some text. Okay, so we can make a good presentation of this orange file. Okay, let's see. What's the next step? The next widget we are going to use is the imputation fork. Okay? What does it mean impute o imputación en español? Here is the concept. Replacing unknown values to reduce information loss and avoid statistical bias. Okay? So, do you remember we have lines, we have rows,
and maybe we can get blanks. We replace using the widget input that nulls, that blanks, those blanks, okay, with something like average, most frequent, okay. So let's check. I think it's more clear if we use this widget. So I have to search input. First. Okay. Let's double click here. We have many options. The first option, default method, don't impute, right? So we are not going to change anything, but we can average most frequent. For example, we don't have all we're patients change pain, for example. So there is some nulls in chest pain, so we can average most frequent for this one, or we can average most frequently for all. Okay, we can select for default, or we can use difference for any of the characters. Marco, is it okay? Okay, so this widget we can use in order to clean the data. Right? We can clean the data. Next one, rank. Okay, the next widget we are using is called rank. Filter noise from signal by scoring attributes against the target variable. Okay, so let's prove it. Rank here, rank. Okay, let's move this one. Who can explain me what is happening with rank widget? En español, ¿qué está haciendo el widget rank? Ahí está mostrando la imagen. ¿Qué está haciendo? Sí. Está muy cerca, ¿sí? Lo que está haciendo es, como dice su nombre, rankeando, ¿sí? Las variables, y tal vez aquí no se nota, ¿no? No se nota, pero, o sí, hasta las 5, ¿no? No sé si a ustedes les ha marcado hasta la variable 5, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo, ¿sabes qué? Hasta las 5 son las más importantes. Las otras no son tan importantes. ¿De acuerdo? Eso es lo que está haciendo. Entonces, imagínense un dataset, automáticamente van a poder con este rank identificar cuáles son las variables más importantes, ¿no? Van a poder quitar las otras variables que no están generando valor. Y hay métodos para hacer ese escoreado, para hacer ese ranqueo, ¿no? Por ejemplo, el gain ratio, Gini decrease, ANOVA, chi cuadrado, relief, el FCBF. O sea, son algoritmos, son técnicas que nos van a permitir, ¿sí?, determinar cuáles son las variables más importantes, ¿no? Entonces lo dejamos. ¿Y cuál es, según la guía, nuestro siguiente paso? Select columns. Select columns. Entonces vámonos aquí y vamos a utilizar select columns. ¿Sí? Esto lo podemos ordenar un poquito.
So, what is happening? What is that? Está vinculada al ranking, perdón, a seleccionar los primeros más importantes para tener más poder para Sí, genial. Cuando vi esto, dije, qué genial. Automáticamente te lo saca las variables más importantes, automáticamente te las selecciona, te lo está haciendo todo. Sí, te lo está haciendo todo. Bien. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que seleccionamos las columnas, ¿qué son estos señores? Ahí está su nombre. Ya estamos un poquito cansados, nos vamos a irnos al español, ¿ok? Data sample. ¿Existe un widget que se llama Data Sample? Data Sample. ¿Y qué está haciendo el Data Sample? Mauricio. Lo que está haciendo es que el 70% de los datos lo va a poner en el y el 30% para un. Revisamos la imagen, nuestra presentación. Eso es lo que queremos, ¿no? A ver, esto es clave también para manejar estas técnicas. Necesitamos dividir nuestro dataset en una parte para que nos sirva de entrenar el modelo, y otra parte para testearlo, ¿sí? Inclusive hay otra parte de validación, pero no la estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte solamente necesitamos un 70-30. ¿Por qué? Alguien dirá, pero ¿por qué no lo entrenamos con todo, con el 100%? No, pero entonces ya no vamos a tener para probar si el modelo está funcionando, no vamos a tener datos. Por lo tanto, es bueno hacer este entrenamiento con esta separación. Pero, ojo, este señor, este que estamos utilizando, que es, ¿cómo se llama? El Data Sampler, adicionalmente tiene cross-validation, ¿sí? ¿Qué es lo que empieza a hacer? Que empieza a hacer esta separación aquí, así, por todo el dataset, o sea, todos los pedacitos que pueda empezar a mezclar, cómo se empieza a mezclar de forma randómica, para que esta división sea realmente un dataset que nos permita, sin discriminar a nadie, ¿no? Porque todos de manera aleatoria van a ser cambiados, movidos en su orden, ¿no es cierto? No van a entrar así ordenaditos, porque podría haber después sesgos, podría haber problemas, ¿de acuerdo? Entonces, este señor es genial, porque hace toda esa barbaridad con un clic. Lo único que nos falta, no, ya está, no, ahí está 70. Fíjense que podríamos cambiarle. Alguien diría, no, yo quiero hacerlo con un 80-20, ¿no? Entonces podemos cambiar eso. Y aquí podemos hacer varios tipos. Aquí está el cross validation, lo que les decía, ¿no? Puedo hacerlo con cross validation o puedo hacerlo con un sampleado, se dice, con un muestreo definido, ¿de acuerdo? Listo. Ya está. Ya he dividido mis datos, ya están listos para entrenar, para testear. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Regresión logística y random forest, ¿no? Entonces, si le pedimos a alguien que haga regresión logística, seguro va a decir, no, tienes que descargarte el Excel, o mejor dicho, tener el Excel y descargarte alguna herramienta para utilizar con Excel. Lo haremos en Python, lo haremos en R, ¿no? Lo mismo random forest, ¿no? ¿En Excel tienen alguna herramienta que hayan utilizado? No, ¿en serio? Hay plugins para Excel, he visto muchas carreras que utilizan. ¿No? ¿De verdad que no? Bueno. Entonces se puede hacer eso, pero fíjense, Orange
¿sí? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Busco Logistics Regression. ¿Sí? Ya tengo ahí el modelo listo para usar. ¿Sí? Luego, ¿qué más decía? Tenemos Random Forest. ¿Hay Random Forest? Debería haber. Random Forest. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo que vamos a utilizar una regresión logística. Y fíjense, ya son temas de regularización. Es igual, ver matemáticamente cómo funciona esa regularización, ya es otro tema. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí el Random Forest, igual. ¿Cuántos árboles vamos a utilizar? Porque el Random Forest son varios árboles que vamos a poner, ¿no?, al modelo. Y estamos con 10 acá. Podríamos utilizar varios. Ahora, creo que aquí hay un problemita. Nos está diciendo que hay un error, ¿no? ¿Y dónde está el error? Data contains a single target value. En este otro caso, ¿qué dice? Data contains a single target value. ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo podemos corregir. ¿Ok? Vamos a ver. Sí, creo que el target. Vamos a ver si no está aquí el target, que no hemos escogido bien. Vamos a ver. Acá. Sí. Fíjense. ¿Recuerdan? A ver, este es un error también que suele pasar. Está bien, hemos hecho todo el proceso, nos ha separado los datos, hemos escogido las columnas que son más importantes, hemos rankeado todo aquello. Pero a ver, más bien, ustedes díganme, ¿cuál es el error? ¿Cuál creen que es el error? Antes que yo les dé la solución, Marco. Llevando parece que solo tiene un dato, o bueno, está entrando un dato. ¿Esto? Dato 5, puede ser. A ver qué dice ahí. No sé si es exactamente, pero hay algo importante. Aquí dice target, ¿no es cierto? Y este es el target. Ese era el target de cuando definimos nuestro dataset al principio. Verifiquemos, revisemos. A ver, ¿dónde está acá? Acá, ¿verdad? En el file. Diameter diagram. Estamos bien. Estamos bien, entonces. Ese es nuestro target. Ese podría ser un problema. ¿Ok? Avancemos con la presentación. Llegaremos a armar todo nuestro flujo, nuestro pipe, y vamos a ver qué podemos modificar y cambiar para solucionar eso. El siguiente es el test and score. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde vamos a medir qué tan bueno o malo es el modelo. Buscamos el widget que se llama test and score. ¿Ok? ¿Dónde estamos acá? Lo puedo buscar aquí también. Test and score. Y lo puedo poner acá. ¿Sí? Entonces creo que lo que tenemos acá, vamos a ver. Sí. También esto es importante. Hay que revisar si en algún widget hemos hecho alguna selección de datos que no deberíamos hacer. ¿De acuerdo? Porque lo que va a hacer es filtrar esos datos. Revisemos en Data Table, por ejemplo, aquí me parece que tuve una selección. Lo voy a seleccionar todo. ¿De acuerdo? O Clear Selection también, ¿no? ¿Dónde está Clear Selection? Aquí está, ¿no? Ahí yo me estaba seleccionando así, esto así estaba jugando, ¿recuerdan?
Entonces lo que estaba haciendo es seleccionar solo esa fila, porque podría seleccionar solo estas, ¿no es cierto? Entonces tengan cuidado con eso. Hay que ponerle Clear Selection para evitar. O como yo hice también, seleccionar todo. Es otra opción, ¿no? Y ahí empiezan a surgir otras cosas. Vamos a ver. En Rank, ¿qué ha pasado en Rank? Ya no nos está apareciendo como hace rato un montón de incoherencias, ¿no? Aquí ya nos está mostrando estos parámetros que son más interesantes, ¿sí? ¿Hemos seleccionado bien las columnas? Sí, hemos seleccionado. Entonces, fíjense que si bien es muy sencillo de utilizar, pero hay que tener cuidado, hay que empezar a revisar cositas. Luego el data sample, ¿sí? Y entonces, fíjense lo que está pasando en esta conexión que yo hice, ¿no? Este ingeniero, ¿cómo se ha inventado eso, no? Estoy utilizando el test and score. ¿Por qué? Porque me voy a sacar los datos que me sirvan de testeo. ¿Se acuerdan que hemos dividido aquí? Me lo va a jalar automáticamente los datos para testear y los datos con los que está entrenando el modelo, ¿no? Entonces aquí están los datos de entrenamiento y los datos de testeo. Los datos de entrenamiento y los datos de testeo, ¿sí? Y si vemos este señor, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Recuerdan cuando vemos ese fast track de los modelos? Ahí aparecía el AUC, el SA, el F1, el PRES, el RECAL, MCC. Son las métricas que nos van a permitir entender si está funcionando bien o no el modelo, ¿no? Random Forest, lo mismo. Entonces, los dos modelos tenemos para ver si están funcionando bien o mal. Ahora, acá tenemos otros, fíjense, Precision, Area, bueno, tenemos varias opciones para ver, ¿no? Número de faults, podríamos hacer hasta 10, ¿no? 20, ya tarda un poco más, y fíjense, van cambiando en algunos casos esos valores, ¿sí? Entonces, a ver, recapitulando hasta aquí esta parte. Hemos visto cómo desde el cargado de datos hasta el entrenamiento, ¿no? Y la evaluación del modelo, ¿cuántos minutos podríamos hacer esto? Ya teniendo práctica, obviamente, ya conociendo bien. Sí, ¿no? Máximo 5 minutos. Clic, widget, clic, conexión. Todo sale volando. ¿Ok? Es rápido, sencillo. Pero ¿dónde está lo importante? ¿Ok? Ya sabemos manejar la herramienta. Vamos a hacer algunas cositas más, pero ya saben cómo funciona la herramienta. Yo creo que lo más importante va a ser en estas partes, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, regresión logística. ¿Qué significa la regularización tipo Rich L2? ¿Alguien sabe? No. Es un modelo de regularización, es un ajuste que le estamos haciendo a la regresión logística para eliminar ciertos valores que no aportan valor, valga la redundancia, ¿sí? Y aquí le estamos diciendo con qué fortaleza va a ser. Si va a ser débil o va a ser fuerte, le podemos sumar este C para que sea más, ¿de acuerdo? Podemos balancear las distribuciones, que es un problema cuando están desbalanceadas. O sea, hay muchas cosas ahí metidas. En cada uno de esos widgets hay demasiados parámetros, ¿no? Lo mismo acá, peor acá, ¿no es cierto? Y acá también, obviamente. O sea, cada widget tiene por dentro muchas cosas interesantes. Pero la vida es muy corta o la materia es muy corta para poder ir aprendiendo todas, ¿no? Entonces, ¿qué va a consistir su tarea? Tienen una tarea para la siguiente clase, ¿no? Para la siguiente tarea. Tienen que utilizar metaprompting, ¿sí? Metaprompting para crear un asistente que les permita entender lo que estamos haciendo con Orange, los resultados de Orange, ¿de acuerdo? Entonces, la siguiente clase, ustedes van a utilizar ya su prompt que van a tener en ChatGPT, le van a pasar la imagen, o Gemini, el que ustedes quieran, no hay problema, cualquier IA, donde le van a pasar la imagen, por ejemplo, esta que salía acá de Random Forest, y le van a decir, explícame
¿Y por qué tengo que utilizar esto? ¿O cuál sería la mejor opción? ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a poder tunear esto para sacar algo que se entienda y que funcione. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la tarea? La siguiente clase, entonces, ya no vamos a estar entrando así, a ver, explicar, no. Yo les voy a decir, a ver, Franco, explícame, el random forest es el widget, ¿qué te ha salido y por qué? Y si te está sugiriendo alguna mejora, entonces va a utilizar su asistente virtual y le va a responder, le va a ayudar. ¿Se entiende? Ok. ¿Qué más tenemos en la presentación? ¿Dónde estamos? Ya hemos hecho el test of score. Ajá. Nos falta algo que hemos mencionado, es la matriz de confusión. Confusion matrix. ¿Ok? La matriz de confusión o la confusión de matriz nos va a mostrar cosas bien interesantes. Nos va a decir los true positives y los true negatives. Los false positives y los false negatives. Ok, ¿qué significa? ¿Cuáles son los verdaderos positivos? O sea, lo que predijo como por positivo y es positivo. ¿No es cierto? Acá, lo que predijo como negativo y es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, esta diagonal de esta matriz de 2 por 2 tan chiquitita es la que nos va a guiar, debería tener valores altos para decir que los positivos está prediciendo bien y los negativos también. ¿Cuáles son los que no nos debería aparecer con valores muy altos? Son los falsos positivos, ¿no? Porque está prediciendo mal los positivos y acá está prediciendo mal los negativos. Entonces, estos deberían ser bajitos y estos deberían ser altos, ¿de acuerdo? Obviamente, no es una regla, porque imagínense en un ambiente médico como en el que estamos ahora. ¿Qué es preferible? Digamos, estamos viendo ahorita qué tipo de enfermedad es cardíaca, ¿no es cierto? ¿Es preferible predecir un falso positivo o un falso negativo en una enfermedad? ¿Falso positivo? ¿Falso negativo? ¿Falso positivo? ¿Por qué? Sí, va por ahí, ¿no es cierto? Va por ahí. Veamos bueno, va a variar mucho nuestra percepción, seguramente. Entonces, vámonos al último, que nos está diciendo, necesitamos una matrix. Y qué bonito se ve. ¿No? Bonito se ve. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esta matriz? Después de que vimos qué significa. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Los true positives, los true negatives, los false negatives, los false positives. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué opinan? Pablo, ¿qué dices? ¿Cuál es tu diagnóstico? Yo creo que es algo súper delicado. Silencio, por favor. Yo creo que hasta el mínimo porcentaje, aunque sean de 18 a 13, igual es un error súper grande. Está bien, sí, ese es un tema muy crítico, ¿no? Delicado. Pero, siendo fríos con los números, esta diagonal principal están con números altos. Entonces estamos prediciendo bien, ¿no es cierto? Estamos prediciendo bien. Tanto los true positives como los true negatives. Estamos prediciendo bien. ¿De acuerdo? Sí. A menos que no me he fijado, buena pregunta, revisemos si tiene para poder fijar la semilla de aleatoriedad. ¿Dónde está? ¿Cuál dijiste? Data sample, ¿verdad? Ahí está. No debería, porque en todo caso no hemos cambiado esto. Está tiqueado como replicable determinístico.
Ok, entonces vamos a fijar una semilla. Una semilla, no sé bueno, creo que no, nadie, no sé si han llevado programación. Nada, cero. Bueno, cuando ustedes generan números aleatorios, se llama semilla al numerito que le dicen que va a servir para generar los números aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces, esta genera una semilla. Ahora, obviamente que no está la semilla como tal, ¿no? Eso me estoy dando cuenta ahorita. No dice la semilla. Entonces, sí puede ser que a cada uno le genere diferente, ¿de acuerdo? Le genere diferente. Pero si tú mañana, o sea, lo guardas y mañana vuelves a abrir, debería ser lo mismo. A eso se refiere con replicable, ¿de acuerdo? No que todos sean lo mismo, pero que tu experimento pueda ser replicable. Eso significa, ¿de acuerdo? Bien, buena pregunta, Mauricio. Eso es importante, ¿sí? Porque algunos van a encontrar más, menos en los resultados y se van a preguntar por qué, y ahí está una buena razón. ¿Qué tal? Bueno, creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Con la clase de hoy, no hay más. Entonces, para irnos, ya saben, necesito escucharlos. Si alguien lo puede hacer en inglés, genial. Y en español, si alguien en español, no hay problema. ¿Ok? ¿Con qué nos vamos? Vamos. Dame un número, Samuel. 4. 4. 1, 2, 3, 4, señorita. Sí. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué se lleva? Atiendan, por favor, silencio. Dame, por favor. Sí, nos ha pasado. Muchas gracias. ¿Otro número deben, señorita? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pedido del público. Que no debía haber salido. Me gustaría en inglés agrupar diferentes tablas de funciones y que el Candy tiene 4 pasos: inicialización, asignación, actualización y convergencia. Ok, te has salvado. Otro número. 18. 18, no, hasta el 10 nomás. 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. No lo mire feo. ¿Con qué nos vamos? Aparte del texting. Perdón, no lo escucho. Silencio, por favor. Claro. Y producir para segmentar este tipo de información. Ok. Entonces, me parece bien con lo que se van, pero ya quiero que vayan pensando en sus proyectos, ¿no es cierto? Recuerden que tienen que entonces utilizar este programa, Orange. Van a extraer información de sus data warehouse, van a sacar un dataset, así como hay de médicos, ¿no? Hemos sacado de las plantitas, entonces van a sacar un dataset y de ahí tienen que empezar a armar esto para hacer clasificación, para hacer regresión, para hacer algo y muestren que funciona, que está bien y que, bueno, es algo válido. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Muchas gracias. No se olviden de la tarea, ¿no? Del prom, del asistente.
¿Cuándo? La última clase. Mauricio. Ya, listo. Ok. ¿Alguien más la asistencia? Que me dijeras la anterior. Sí, ya está. ¿Quién más? Apellidos, Marco. ¿Alguien más? ¿Su apellido? ¿Su apellido? Zavala. Sí. Sí. Sí, laboratorio. Nada. ¿Alguien más? ¿Asistencia? Nada. Ok. ¿Recuperatorio? ¿Le toca al recuperatorio? Se va a acabar. El lunes. El lunes. Hasta luego, hasta luego.